comenzamos si usted ya está listo. Sí. Por lo cual les invito a ustedes a acompañarme aquí y estos, aquí qué es lo que tengo. Me salen un montón de cosas, tal vez menos la que estoy buscando. Deja ver, esa no es. Básico, avanzado, ¿por qué me sale así? Vamos a ir un poco más aquí abajo. Ese no es, ese tampoco. Bueno, voy a intentar otra vez, que no entiendo por qué no me sale en la pantalla lo que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si ahora me sale. Estamos hablando de Romanos 2. Y si no, pues yo voy a seguir adelante si no puedo compartir la pantalla, pero voy a intentarlo una vez más. Creo que ya sé lo que pasó. Nosotros estamos en Zoom o en Google Meet. No, en Zoom. Estamos en Zoom. Ok. Déjeme ver si ahora puedo sacar acá. Qué pena con ustedes. Que no. Me salen muchas pantallas, pero no me sale la que estoy buscando. Ah, ¿qué pasó acá? Estoy buscando todavía la manera de encontrar el archivo. Y bien, no sé por qué no lo puedo encontrar. No sé si ahora lo pueden ver algo en la pantalla. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Ok. No sé cómo llegamos allí, pero llegamos. Como ustedes saben, el libro de Romanos, esta epístola, es muy interesante cuando uno se da cuenta en el último capítulo de Romanos 16, la audiencia que componía la iglesia de Roma. Era una iglesia totalmente multilingüal, multicultural, de muchos diferentes países: Persia, Siria, Roma, Egipto, judíos, griegos. Había de todo en la iglesia de Roma. Y uno, pues, sabiendo la constitución de esa iglesia y cómo muchos habían salido del paganismo de diferentes países no judíos, y también viendo cómo había una muy buena representación de judíos en la iglesia de Roma, es necesario para que el apóstol Pablo exponga su evangelio en base
a los gentiles y los judíos, y eso es lo que él hace. Y cuando uno va al principio de esta epístola, a Romanos 1, uno se da cuenta de que Pablo no trata de ser políticamente correcto en su epístola. Él deja caer el evangelio sobre gentiles y sobre judíos por igual. Pero primeramente él dice que el evangelio se trata es de Cristo y que él ha sido apartado para el evangelio y que el evangelio es acerca de su Hijo. Y entonces él pasa a decir que el evangelio es una obra que se recibe por la fe. Se recibe la justicia de Dios. Allí es lo que se revela en el evangelio, cómo Dios es justo, cómo Dios puede salvar justamente al gentil que no obra según la ley y al judío que pretende obrar según la ley. Y la justicia de Dios se recibe entonces es por la fe, y él cita allí a Habacuc. Y luego él entonces comienza a denunciar los pecados de los gentiles. Y ustedes al leer esto se han dado cuenta cómo el apóstol Pablo, denunciando los pecados de los gentiles, tiende una trampa para el lector judío. Porque en esta congregación, ustedes se imaginan, había personas creyentes que habían vivido en este tipo de inmundicia, en este tipo de pecado. O tenían familias, parientes que todavía vivían este tipo de vida. Y lo que a muchos les pega tan fuerte es que aquí el apóstol habla de uno entre varios pecados, habla del pecado homosexual, tanto de hombres como mujeres. Y esto es algo que a los cristianos les resalta y se rasgan, o vamos a decirlo, nos rasgamos las vestiduras leyendo todo esto. Y ustedes se pueden imaginar a los judíos en la iglesia de Roma cuando se está leyendo en voz alta esta epístola, pues ellos saben que en la congregación hay hermanos y hermanas que participaban de este estilo de vida. Y bueno, Pablo les está tendiendo una trampa a los judíos de la iglesia cuando hace el recuento de los pecados de los gentiles de esta manera. Es un artificio literario que el apóstol Pablo hace, especialmente aquí, después de hacer un listado de todos los pecados de los gentiles, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y él aquí se refiere a la ley, porque los que practicaban todas estas cosas, todos estos pecados, eran dignos de muerte según la ley, por lapidamiento. Y nosotros en nuestra imaginación
y también mirando dentro de nuestro cráneo, de nuestra materia gris, podemos ver allí que estamos diciendo que sí, esta gente es así, sí, son terribles. Esta gente, sí, pues son merecedores de muerte, ¿no? Porque las cosas que hacen, pues son imperdonables. Y dice que esta gente no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en el corazón de uno está maldiciendo a toda esta gente y de acuerdo dando el aval de que sí son dignos de muerte. Y entonces el apóstol Pablo hace algo muy, muy sagaz, tan sagaz que solamente el Espíritu Santo lo pudiera haber hecho. Porque entonces Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces es como si Pablo estuviera diciendo, te pillé, te caché condenando a los gentiles. Te caché pensando que eras mejor que ellos. Y entonces, ¿cómo es que tú sabes y estás tan enterado de todas las maldades que ellos hacen? ¿A dónde has estado fisgoneando? ¿Qué chismes has estado escuchando? ¿Cómo te has estado divirtiendo viendo los males que hacen los gentiles y escuchando lo que ellos hacen? Así que tal vez tú no los has hecho, pero ahí has estado tú siguiendo toda esa partida de gente y en tu imaginación pensando que no, yo no haría tal cosa, pero sabes muy bien lo que ellos estaban haciendo. Así que el apóstol Pablo tiende una trampa y nos agarra a todos y nos deja mudos. Y entonces él dice, ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esta palabra menospreciar es una palabra griega que da un cuadro, es muy gráfica. Es como si alguien estuviera mirando de arriba hacia abajo con desprecio, diciendo, esa es la palabra, es una palabra muy gráfica, mirando de arriba para abajo, juzgando y menospreciando y echando por tierra a otra persona. Y el apóstol Pablo dice, cuando tú estás juzgando a los gentiles por lo que ellos hacen, tú te estás poniendo en un pedestal y lo que estás menospreciando son las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y estas son palabras muy fuertes, porque el judío
que no hacía estas cosas necesitaba arrepentimiento? ¿Cómo es posible? Si ellos estaban cumpliendo la ley, ¿cómo es posible que necesitaban arrepentimiento? Y luego dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y aquí se escucha el eco de la dureza del corazón de Faraón. Es decir, Pablo los compara al Faraón, a los judíos que están cumpliendo la ley. Los compara al Faraón. Y dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, lo vuelve a repetir, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, por lo general, aún nosotros que estamos en el Evangelio, no nos gusta hablar o predicar estos próximos textos porque no suenan como evangelio. Y yo me coloco entre ellos. Estos textos aquí son para rascarse la cabeza, como para decir, bueno, ¿y qué estaba tratando de decir Pablo allí? Porque fíjense, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y yo estudié esto detenidamente en el griego y lo voy a compartir con ustedes si es que este computador no me traiciona. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente el judío. ¿Si acaso el judío no estaba cumpliendo la ley? Y allí están temblando los hermanos judíos en esa congregación que estaban juzgando a los del otro lado. Tribulación y angustia, el judío primeramente, y también el griego, el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por ahora vamos a tomar no más este párrafo. Vamos a comenzar acá en el versículo 7, donde dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y es muy claro, allí obras está en plural en el griego. Pero luego viene el versículo 7, donde dice vida eterna. Y ese es vida eterna, es vida por las edades, porque ellos tenían una comprensión diferente de la eternidad de lo que nosotros tenemos hoy. Era una edad tras otra, tras otra, tras otra. La historia estaba dividida en edades, no se sabe cuántas edades había o tenía una edad, pero era un largo plazo de años. Entonces, esa era la idea de la vida eterna, era edades sin fin. A los que perseverando en, y aquí está la frase clave, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En otras palabras,
según el versículo 7 está aquí traducido, si yo persevero en hacer el bien, estoy buscando gloria y honra e inmortalidad. Y me escapo de la ira y el enojo en el día del juicio. De tal modo que ahí está. Por tanto martillazo que le damos al evangelio de Pablo, que es solamente por la fe, que no se incluye a las obras, aquí está. Es vida eterna si yo persevero en bien hacer. Vamos a ir a diferentes versiones de la Biblia para ver qué es lo que hicieron diferentes traducciones con esta frase bien hacer. Que ojalá no me traicione todo esto acá. Y bueno, creo que la letra va a salir muy pequeña, pero si ustedes me pueden seguir, yo creo que sí me pueden seguir, ¿no? Sí, Haroldo, sí. solamente estamos viendo una solapa de todas las ventanas que usted tiene abierta, que es la de Juan 1 en versión Reina Valera. Y hay un gran título con Bible Gateway y después en realidad el resto de los textos no están saliendo. Así que no sé si tiene que compartir propiedades diferentes de la pantalla. Y si no, podemos, si le parece muy complicado, podemos tratar de seguirlo solamente mientras usted lee. No, ok. Qué pena, yo estoy más acostumbrado al sistema de Google Meet, donde puedo manejar las versiones diferentes. Creo que ahora me va a salir otra pantalla, ¿verdad? Bien, sí, ahí están diferentes traducciones de la Biblia de las Américas y ahí en adelante. Muy bien. Aquí ellos dicen en hacer el bien. Los que con perseverancia en hacer el bien. A los que perseveraron en bien hacer. Perseveraron en hacer lo bueno. Este es Dios habla hoy, la versión ecuménica. Nueva Biblia de las Américas, perseverancia en hacer el bien. Hacen el bien. NTV, haciendo el bien. Ahí lo ponen en el gerundio. La NBI se sobró y dice perseverando en las buenas obras. Igual acá. PDT, constantes en hacer el bien. Mediante la práctica constante del bien. Eso es como que ponen la norma un poco más alta. ¿Cómo es que ponen cómo es que se llama ese alto con garrocha que ponen la garrocha en el suelo y saltan y luego la ponen más alta a ver quién puede saltar más alto? Bueno, aquí es la práctica constante del bien. Perseverando en bien hacer, Reina Valera, toda esta generación de traducciones ponen bien hacer. Reina Valera Antigua, bien hacer. Esta que también pertenece a la generación de la Reina Valera, bien hacer. TLA, a lo que hicieron lo bueno. De tal modo que todas estas traducciones dan la idea de la traducción que nosotros leímos acá, que esta es la Reina Valera, de que vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad.
Ahora, como algunos de ustedes saben, yo por muchos años también fui traductor en los tribunales de California. Y para ser traductor uno tiene que ser preciso, porque uno o puede exonerar a una persona, darle la idea que está siendo exonerada, o la puede condenar si la persona está siendo exonerada, si uno no tiene el uso correcto de las palabras, etc. De tal modo que a mí me ha interesado siempre los dilemas que tenemos los traductores. Yo me voy a incluir ahí, aunque para mí el griego no lo conozco tan bien, ni el hebreo, pero uso las herramientas. Y tuve, pues, hace años estudié en el seminario adventista, estudié griego y hebreo y saqué buena nota. De tal modo que me llamó la atención este asunto de perseverando en bien hacer. Vamos a verlo acá, pero no estoy seguro que ustedes me puedan ver. Acá, si yo cambio la pantalla, salió otra pantalla, ¿verdad? Os dice, ¿esto pueden ver ustedes aquí el texto griego? Sí, estamos viendo Bible Hub con el interlineal. Perfecto, ok. Uy, ya me pasé. Bueno, aquí estamos en el versículo 7. Y no es necesario de que ustedes sepan inglés ni griego. Voy a ver si me lo puede traducir al español. Ok. Vamos a ver. Dice, a los que, de hecho, este es un énfasis, con paciencia. Aquí ponen resistencia. Esta palabra hupomenen en el griego, hupo es estar por debajo de algo. Y mené, de donde viene esta palabra, significa resistir, tolerar, no hacerle caso. Entonces esta palabra significa que la vida pasa por arriba con sus muchas dificultades y uno está por debajo de todo eso. Uno está como escondido o se agacha para que esas cosas le pasen por arriba. Eso es lo que significa la palabra hupomenen, que en la traducción traducen como paciencia. Esta es una traducción Google acá, que me acaba de hacer esto. Yo les pido por un momento que no le presten atención aquí a la traducción en español, pero ustedes van a ver aquí el griego de estas palabras y ustedes lo van a entender un poquito mejor. Esta es la palabra ergu. En el griego lo que parece una P, es una R. ¿Ok? Ahí está. Esta es una R, por eso la ponen aquí en la transliteración. Y esta es la G. Ustedes pueden ver que la G en español tiene cierto parecido allí. Y luego ustedes pueden ver esta OU. Ergo. Y ergo es la palabra para el uso de energía, por así decirlo. Es el trabajo que se hace. Es la energía que se produce por hacer una obra. Ese es un ergo. Y creo que en español hay palabras que tienen este comienzo.
hay algo que viene al final y hay algo que viene al frente. Ergonometría, por ejemplo. Ergonometría es la habilidad de medir el desgaste que se hace por hacer un trabajo. Ergo. Aquí viene esta otra palabra, ágazo. Nuevamente pueden ver allí la G, esta es la TH que también se usa en el nombre de Dios, ágazo, y significa algo bueno. El nombre Ágata, por ejemplo, no sé cuánto se usa en español el nombre Ágata, significa bueno. Así que aquí la terminación OU, aquí y aquí, quiere decir que estas dos palabras tienen la misma terminación y tiene el mismo sentido gramatical, que es un genitivo. Por ejemplo, este es un sustantivo que en inglés es un noun, es un sustantivo, pero aquí es un genitivo. Esa G es genitivo. Y también aquí es genitivo, es un adjetivo. Y es muy importante saber que es genitivo. Esta terminación OU es genitivo, que es de posesión, siempre indica posesión. Pero en ciertos casos, no solamente es posesión, sino que cuando uno encuentra este genitivo acá, uniendo dos palabras, es que estas dos palabras modifican o dan énfasis o le prestan entendimiento a la palabra anterior. Así que ya dijimos que este hupómenon es estar agachado, estar escondido, estar por debajo, y las cosas van pasando por arriba. Y entonces estas palabras que literalmente significan una buena obra. Eso es literalmente lo que significan. Ustedes pueden ver aquí cómo tradujo Google en trabajo bueno. Pero literalmente dice una buena obra. Entonces aquí el que está por debajo, escondido, agachado, agazapado, mientras la vida le pasa por delante, está escondido ¿en qué? En una buena obra. Pero ¿acaso el apóstol Pablo aquí en el versículo anterior, y no quiero irme al versículo anterior porque entonces se me va a descompaginar esto, cuando él habló de cómo seremos juzgados en el juicio, es obras, es plural. Pero aquí el apóstol Pablo dice que primeramente gloria y honra a los que buscan la vida eterna y la inmortalidad, con resistencia o resistiendo, ¿en dónde? En una buena obra. Y yo les pregunto, ¿una buena obra de quién? Porque es singular. Esta S aquí significa singular y esta S de acá es singular. Genitivo de posesión singular. No está hablando de más de una buena obra. Y por eso uno puede ver el dilema de los traductores rascándose la cabeza. ¿Cómo vamos a traducir ergo agato? Es buen trabajito que tuvieron los directores, los traductores de todas estas versiones bíblicas. ¿Cómo vamos a traducir ergo agato? Entonces algunos decidieron traducirlo hacer el bien. Otros dijeron esto tiene que
asociarse con las buenas obras de que estaba hablando Pablo en el versículo anterior, así que vamos a traducirlo como buenas obras. Persistiendo en el bien hacer es otra. Pero el apóstol Pablo esconde aquí, por así decirlo, al bien entendido, la obra en quien tiene que resistir en esta vida. Y es una sola buena obra. Con paciencia mientras la vida le pasa por delante enfermedades, achaques, pérdidas económicas, amenazas, pérdida del amor de algún ser querido, que hubo un malentendido en la familia y ya no nos quieren, ya no nos prestan atención, los hijos que se enojan con uno y bueno, mientras la vida nos pasa por encima, ¿de qué forma resistimos? Estamos allí agazapados, aferrándonos a una sola buena obra. Y no es la nuestra. Nos estamos aferrando a la única obra de quien Dios dijo, esta obra, esta vida, es la de mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Me imagino que todo esto no era tan difícil para los hermanos en Roma entenderlo. Ellos no tenían que ver un diccionario griego para verlo. Pero desgraciadamente nosotros sí, lo necesitamos. Y esto es un gran consuelo para aún el creyente, el cristiano de muchos años, que se topa con esto. Y dice, bueno, entonces el evangelio, ¿qué? También hay que hacer buenas obras y entonces Pablo se nos desinfla y se nos cae como uno de esos globitos cuando se le sale el aire, se viene para abajo. Pero al entendedor, pocas palabras, a pesar de que yo he usado tantas, la manera como nosotros resistimos en esta vida hasta que venga la vida eterna, esas edades que no tendrán fin, lo hacemos agazapados, dejando que todas estas dificultades nos pasen por arriba, aunque tenemos que lidiar con ellas, pero aferrados no a nuestras buenas obras, sino a una sola buena obra. Y por eso es que Pablo aquí no condiciona esto ni a los judíos ni a los gentiles. Es para todos. Todos podemos resistir en esta buena obra. Yo quería mostrarles una cosa más acá, porque quiero ir aquí a mostrarles. Vamos a ir aquí a esta versión en inglés. Yo creo que no me va a chantajear esto. Ahora, ¿qué están viendo ustedes en la pantalla? Estamos viendo versiones en inglés, empezando con la King James 21. Muy bien, es precisamente yo quería llegar allí. En inglés también tuvieron el mismo dilema los traductores. Aquí pone el King James 21 de este siglo, ponen ellos well doing, hacer el bien. También aquí well doing, aquí ponen doing good, haciendo el bien. Aquí ponen
patient persistence in well-doing, persistente paciencia haciendo el bien. Todos doing good, fíjense aquí, doing good, haciendo el bien. Aquí, patient good work, okay, haciendo una buena obra pacientemente, haciendo buen trabajo. Eso es lo que significa aquí, buen trabajo. Perseverancia en hacer el bien. Y uno pasa todas estas versiones. Aquí está nuevamente haciendo el bien. Y sigue uno, luego llega aquí a la versión de King James, que es igual a la Reina Valera por su antigüedad, igual de venerada esa versión. Y uno sigue pasando, buscando una traducción adecuada del griego. Porque los intérpretes, los traductores, o no entendían el Evangelio o no se atrevieron a traducirlo en el singular, o precisamente refiriéndose a una buena obra. Y uno sigue hasta que, sorpresa, aquí al final dice ciertamente aquellos que al continuar en una buena obra. Ese es Young's Literal Translation, la traducción literal de Young, un gran erudito de, no recuerdo si fue del siglo XVIII o XIX, pero él pone a good work. Allí sí se puede ver que hubo un traductor al menos que dijo lo que dice acá en el griego, en Romanos 2:7, es precisamente una buena obra. No se refiere a muchas buenas obras, ni a dos buenas obras, sino ahí está en el singular y lo vamos a poner en el singular. Y esto no tiene un artículo definido. Ustedes se dan cuenta, aquí no hay un artículo definido en el griego. El artículo definido por lo general es una O con una marquita de respiración que le llaman ho o hey. No existe el artículo definido, y si no existe el artículo definido, entonces es indefinido, se refiere a una buena obra. De tal modo que esto es gran consuelo para el cristiano, sabiendo que nuestro juicio ante Dios es perseverar en una buena obra. Y de esa manera buscamos gloria y honra e inmortalidad. Así que toda esta vuelta que hemos dado visitando el griego es sencillamente para enfocarnos nuevamente en aquella vida, la vida de Cristo, la cual es acepta por Dios, y la Escritura nos dice que nosotros somos aceptos en Él, en su buena obra. Y mientras vivimos esta vida con todas sus dificultades y todas sus sorpresas, nos aferramos siempre a esa buena obra, por lo cual nuestros pecados han sido perdonados y una vida recta y justa se presenta osadamente ante Dios por Cristo a nuestro favor. Alabado y glorificado sea su santo nombre por darnos esta buena obra de su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga y muchas gracias por su paciencia con este servidor esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias
por tu palabra, por el Evangelio y sobre todo por la buena obra que has puesto en nuestras manos mediante la fe, para aferrarnos a esa obra de Jesucristo que es su propia vida. Y mientras vivimos acá, en lo bueno y en lo malo, nos aferramos a esa promesa de que somos salvos solo por su buena obra. Bendice, Señor, a cada uno que está aquí representado en este grupo, nuestras familias, las dolencias que nosotros estamos sintiendo ahora. Especialmente bendice al pastor Anduesa, que no haya ninguna complicación, Señor, pero que también él, al igual que todos nosotros, en estas vicisitudes, en estos percances, sepamos que no tenemos nada más a que aferrarnos, sino a tu buena obra en Cristo Jesús, y en su nombre. Amén. Bueno, de nuevo muchas gracias.